Me llamo Andrés García, tengo 38 años, y si alguien me hubiera dicho hace un par de años que mi vida iba a cambiar por completo en cuestión de semanas, me habría reído. Durante casi 10 años estuve casado con Claudia, una mujer que, al principio, parecía ser todo lo que yo había soñado: inteligente, divertida, con una sonrisa que podía iluminar cualquier lugar. La conocí en una cena de trabajo organizada por un amigo en común, en un restaurante pequeño en la colonia Roma. Ella trabajaba en una agencia de publicidad. Yo era ingeniero en una empresa de construcción. Nuestra historia comenzó como esas que parecen escritas para una película romántica. Risas, largas pláticas hasta la madrugada, viajes improvisados de fin de semana a Valle de Bravo, y ese sentimiento ingenuo de que nada podía salir mal. En ese entonces yo no tenía mucho, pero tenía estabilidad. Había comprado mi departamento con esfuerzo. Tenía mi coche pagado y un pequeño ahorro que me daba tranquilidad. Claudia siempre decía que admiraba mi disciplina, mi constancia. Eres un hombre de metas, Andrés, me repetía cada vez que me veía trabajando hasta tarde. Y aunque al principio parecía sincero, con el tiempo entendí que lo que ella realmente admiraba no era mi disciplina, sino mi potencial para hacerla vivir cómoda. Durante los primeros años de matrimonio, todo parecía funcionar. Nos mudamos a un departamento más grande en la colonia del Valle. Ella dejó su trabajo para descubrir su verdadera vocación. Una frase que me pareció poética al principio. Y yo comencé a cubrir todos los gastos: renta, servicios, comidas, salidas, viajes. No me quejaba, porque creía que así debía ser. Que parte del amor era cuidar. Pero poco a poco, algo cambió. Claudia empezó a frecuentar un nuevo grupo de amigas, mujeres con las que se había reencontrado gracias a redes sociales. Todas parecían vivir en una versión alterna del mundo. Cenas en Polanco, bolsos de diseñador, fotos en restaurantes caros y frases motivacionales sobre vivir sin límites. Yo no encajaba en ese mundo. Empezó a llegar más tarde a casa. Primero con excusas pequeñas: una cena de chicas, una reunión de networking, una presentación de arte. Al principio le creí. Después, las excusas se volvieron más vagas, y las risas en su teléfono, más frecuentes. Recuerdo claramente la noche en que todo comenzó a romperse. Era viernes, llovía fuerte, y yo había preparado pasta con vino para los dos. Le mandé mensaje para saber a qué hora llegaría, y respondió: no me esperes, estoy con unas amigas. Cena con alguien que sí te entienda. Ese mensaje fue como una grieta invisible en la pared de mi casa. No lo dije, no lo discutí, pero algo dentro de mí empezó a enfriarse. Con el paso de los meses, noté que sus gustos cambiaban. Lo que antes le parecía suficiente, ya no lo era. Me hacía comentarios sutiles sobre el coche, sobre la ropa que usaba, sobre cómo deberíamos aspirar a más. En sus palabras, no lo decía con desprecio, pero en su mirada sí lo hacía. Y entonces, apareció él. Su nombre era Rodrigo Salinas. Un empresario, 10 años mayor que yo, dueño de varios restaurantes en la zona de Polanco. Lo conoció, según ella, en un evento de caridad. Yo lo conocí después, en una cena a la que Claudia me invitó a acompañarla. Era un hombre carismático, de esos que saben exactamente qué decir para hacer que todos lo escuchen. Me dio la mano con una sonrisa ensayada y una mirada que duró medio segundo más de lo normal cuando vio a Claudia. No soy ingenuo. Supe en ese momento que algo no estaba bien. Durante las siguientes semanas, Claudia empezó a hablar de él constantemente. Rodrigo me recomendó este vino. Rodrigo dice que deberíamos invertir en bienes raíces. Rodrigo cree que... Rodrigo. Yo solo asentía, intentando no sonar celoso, aunque por dentro me ardía. Hasta que una noche, sin previo aviso, me lo dijo. Andrés, comenzó, sin mirarme. Creo que necesito algo diferente. ¿A qué te refieres con diferente? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No eres tú, es que siento que no crecemos juntos. Que estás estancado. Esa fue la primera vez que alguien usó mi estabilidad como insulto. Intenté mantener la calma. Le pregunté si había alguien más. Lo negó. Claro que lo negó. Me dijo que solo quería un tiempo para pensar. Pero cuando hizo sus maletas 3 días después, ya no me quedaba duda. Claudia se fue del departamento con la mitad de las cosas que habíamos comprado juntos, diciendo que necesitaba un espacio para reencontrarse. Un mes más tarde, las redes sociales me confirmaron lo que ya sabía: fotos de ella en un restaurante caro, en un yate en Cancún, en un auto deportivo.
siempre con la misma sonrisa que una vez fue mía, ahora al lado de Rodrigo. No sé cómo describir lo que sentí. No fue solo tristeza. Fue una mezcla de humillación, enojo y una punzada de incredulidad. Había dejado todo por alguien que solo le ofrecía más dinero. Durante semanas, intenté seguir con mi vida. Me concentré en el trabajo, salía a correr, comía solo. Pero la ciudad parecía llena de recuerdos suyos. Su perfume en la ropa, su taza de café en el cajón, sus notas pegadas en el refrigerador. Todo me recordaba que había sido reemplazado por algo tan banal como un estilo de vida. Pero lo curioso fue que, con el tiempo, comencé a sentir otra cosa. Algo parecido a la liberación. Ya no tenía que justificar mis horarios, ni mis amistades, ni mis decisiones. Podía volver a ser yo. Podía recuperar la paz que había perdido tratando de sostener a alguien que no quería ser sostenida, sino exhibida. Y mientras mi vida poco a poco encontraba equilibrio, la de ella empezó a desmoronarse. Pasaron 3 meses desde que Claudia se fue. 3 meses en los que el silencio del departamento se volvió primero insoportable, y luego tranquilizador. El primer fin de semana me costó dormir. Cada rincón parecía recordarme algo de ella. La taza azul que usaba para su café, la bufanda que olvidó colgada detrás de la puerta, el perfume caro que aún flotaba en el aire del closet. Pero con el tiempo entendí que ese silencio era, en realidad, mi libertad regresando. Comencé a hacer cosas que había dejado de hacer hacía años. Volví a ir al gimnasio por las mañanas, a desayunar en el café de la esquina con mis viejos amigos, a tocar la guitarra que tenía guardada desde la universidad. Me reencontré con partes de mí que había dejado dormidas porque mi vida con Claudia estaba llena de apariencias, de planes que no me pertenecían. Y en medio de esa rutina nueva, una tarde cualquiera, me llegó un mensaje. Hola, solo quería saber cómo estás. Era de Claudia. Lo leí varias veces antes de responder. No lo hice. Lo dejé ahí, sin abrir, como una señal. Pasaron unas horas, luego otro mensaje. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito verte. Esta vez sí lo abrí. No por curiosidad, sino por una mezcla de cierre y de algo que no sabría explicar. Le respondí con 3 palabras. No creo que sea buena idea. Y fue todo. A los pocos días, un amigo en común me contó algo que me sorprendió. Rodrigo, el gran empresario, había tenido un problema serio con su negocio. Una auditoría, una deuda, algo que no estaba del todo claro. Lo cierto es que ya no se hablaba de él en los mismos círculos con la misma admiración. Y Claudia, fiel a su costumbre de siempre caer parada, parecía estar lidiando con la realidad de que su nueva vida no era tan dorada como había imaginado. No voy a mentir, una parte de mí sintió cierta satisfacción. No porque quisiera que sufriera, sino porque era una especie de confirmación del universo de que yo no estaba loco, de que la superficialidad siempre pasa factura. Las semanas siguieron su curso. En el trabajo me ofrecieron una promoción, algo que me hizo sentir que, por fin, las cosas empezaban a moverse a mi favor. Me dieron un proyecto importante en Querétaro y comencé a viajar con frecuencia. Con cada nuevo viaje, con cada logro, mi mente se despejaba más de ella. Hasta que, como suele pasar cuando menos lo esperas, la vi. Era un sábado por la tarde. Había ido a comprar algo a una tienda en Polanco, irónicamente, una de las zonas donde ella solía pasar horas. Estaba en la sección de electrónica cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Giré. Ahí estaba Claudia. Por un momento, no supe si saludar o fingir que no la había visto. Pero ella se me acercó primero. Andrés, dijo con una sonrisa nerviosa. ¡Qué coincidencia! Sí, coincidencia, respondí con calma. ¿Cómo estás? Su aspecto me sorprendió. No era la Claudia impecable que recordaba. Tenía el cabello desordenado, las ojeras marcadas y una expresión de alguien que había dormido poco durante varios días. He estado, bueno, sobreviviendo, intentó bromear, pero su voz sonaba cansada. Me alegra saber que estás bien, dije, sincero, aunque con cierta distancia. Ella bajó la mirada. ¿Podemos hablar? Aunque sea un momento. No tenía razón para decir que no. Fuimos a una cafetería cerca de ahí. El silencio entre nosotros fue incómodo al principio. Ella jugaba con la cucharita del café sin atreverse a mirarme. Rodrigo y yo ya no estamos juntos, dijo finalmente, sin rodeos. No respondí. No era una sorpresa. Las cosas no eran como yo pensaba, continuó. Todo era apariencias, fiestas, promesas. Cuando la situación se complicó, él cambió.
Me dijo que no podía cargar con mis problemas también. Su voz temblaba ligeramente, pero no era tristeza pura. Había algo más, algo parecido a vergüenza. No quiero sonar cruel, Claudia, pero eso fue una elección. Lo sé, dijo rápido, mirándome por fin. Lo sé, y me arrepiento. No tienes idea de cuánto. Respiré hondo. No sabía qué decir. A veces uno cree que lo tiene todo controlado, continuó, pero solo está huyendo. Yo huía de mí misma. Pensé que contigo tenía todo seguro, pero me faltaba emoción. Y con él, me di cuenta de que la emoción sin estabilidad no vale nada. Sus palabras sonaban sinceras, pero no por eso significaban que podía volver a confiar. No estoy aquí para pedirte que volvamos, añadió. Solo necesitaba decirte que te fallé, que elegí mal. Asentí. No por cortesía, sino porque sabía que escucharla decir eso era algo que necesitaba, aunque no lo supiera. Nos despedimos con un gesto neutral, sin abrazos, sin lágrimas. Cuando salí del café, el aire se sentía diferente. Ligero, como si, por fin, todo aquel ciclo hubiera terminado. Durante las semanas siguientes, volví a mi rutina con una claridad nueva. Ya no pensaba en ella con rabia ni con tristeza. Pensaba en lo que había aprendido. En cómo a veces perder algo no es una desgracia, sino una limpieza necesaria. Sin embargo, el destino todavía guardaba una última escena para nosotros. Habían pasado casi 6 meses desde aquella conversación en la cafetería. Mi vida, por fin, tenía un rumbo que me hacía sentir orgulloso. Había aceptado la promoción que me ofrecieron en la empresa y estaba a cargo de un proyecto grande en Querétaro. Pasaba la semana allá y regresaba los fines de semana a la Ciudad de México. Mi rutina era simple, tranquila y mía. Una de esas noches de viernes, al regresar a casa, encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una letra que conocía demasiado bien. Era de Claudia. Dentro había una carta. No un correo, no un mensaje, una carta escrita a mano, algo que no veía de ella desde los primeros años de nuestro matrimonio. Decía así: Andrés, sé que no tengo derecho a escribirte, pero hay cosas que no se pueden decir por mensaje. Perdí muchas cosas en estos meses. Dinero, amistades, estabilidad. Pero lo peor que perdí fue a mí misma. Sé que no puedo pedirte que me perdones, pero quiero que sepas que aprendí la lección de la peor manera posible. Si alguna vez pasas por el parque donde solíamos caminar, estaré ahí este domingo. No espero nada, solo poder saludarte sin culpa. Con respeto, Claudia. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. No sabía qué hacer. Una parte de mí decía que debía ignorarla. La otra, que ir podría cerrar por completo un ciclo que, aunque casi muerto, aún tenía ecos. El domingo fui. Era mediodía. El sol brillaba sobre los árboles del Parque México, y las familias paseaban con sus hijos y perros. La vi sentada en una banca, con una libreta sobre las piernas. Cuando me acerqué, sonrió, pero no con la sonrisa segura de antes. Era una sonrisa frágil, casi triste. «¿Viniste?», dijo. «Sí», respondí. «Leí tu carta», asintió. «Gracias por venir. No sabes lo que significa». Nos quedamos en silencio un momento. Yo observaba cómo el viento movía las hojas y pensaba en cuántas veces habíamos estado ahí, tomados de la mano, creyendo que nada podía romperse. «He estado trabajando», me dijo de pronto. «En una agencia pequeña, de asistente. No gano mucho, pero al menos es algo mío». «Eso me alegra», le respondí. Y lo decía sinceramente. Ella respiró hondo, como quien se prepara para soltar algo que pesa. «Rodrigo desapareció», dijo finalmente. Cuando las cosas se complicaron con el SAT, vendió sus negocios y se fue a vivir a España. ¿Y tú?, pregunté. Me quedé con deudas y un departamento que nunca terminé de pagar. Tuve que mudarme con una amiga. No supe qué decir. Era una historia que se contaba sola. «No vine a pedirte nada, Andrés», dijo con voz temblorosa. «Solo quería verte, saber que estás bien. Y decirte que tenía razón». «¿En qué sentido?», pregunté. «En que lo más valioso que una persona puede tener no es dinero, ni lujos, ni contactos. Es paz. Y contigo la tenía, pero no lo supe valorar». La sinceridad en su tono era tan clara que por primera vez no sentí enojo. Solo compasión. «Todos aprendemos», le dije. A veces de la forma más dura. Nos quedamos callados un rato más. Ella miraba al suelo, y yo, al horizonte. Era curioso.
Ese silencio que antes me asfixiaba, ahora me resultaba tranquilo. ¿Estás con alguien?, preguntó, con voz baja. No, respondí. Pero estoy bien así. Asintió lentamente. Me alegra, de verdad. Espero que encuentres a alguien que te valore como mereces. Le sonreí. Y tú también, Claudia. Espero que algún día te perdones. Nos despedimos con un abrazo breve, casi simbólico. Y al alejarme, sentí algo que no esperaba, paz real. Por primera vez, no sentí la necesidad de demostrar nada. No había venganza, ni rencor, ni deseo de revancha. Solo un cierre. Durante los meses siguientes, mi vida siguió su curso. La empresa creció, yo ascendí otra vez, y me mudé a una casa nueva en Querétaro. Ahí conocí a Lucía, una arquitecta con la que comencé a salir tiempo después. Era diferente a Claudia en todo, sencilla, directa, sin pretensiones. Y lo más importante, me hacía sentir en casa. Claudia, supe por amigos en común, siguió trabajando, pagando sus deudas, tratando de recomenzar. Nunca volvió a escribir. Y eso estuvo bien. Al final, cada uno siguió su camino. A veces, cuando conduzco por la ciudad y paso frente al restaurante donde alguna vez cenamos con Rodrigo, me detengo a pensar en todo lo que cambió. Y me doy cuenta de que, en el fondo, no fue una pérdida. Fue una limpieza. Una que me permitió descubrir qué es lo que realmente vale. No el dinero, no las apariencias, sino la paz de mirar hacia atrás sin resentimiento. Los años siguientes pasaron sin ruido, como si el tiempo, de alguna manera, quisiera compensarme por todo el caos anterior. Mi vida se volvió estable, pero no en ese sentido rutinario o aburrido, sino en el de encontrar equilibrio. Lucía y yo nos habíamos mudado juntos a un departamento pequeño con vista a los cerros de Querétaro. Era un lugar modesto, pero lleno de luz. Ella decoró las paredes con fotografías nuestras, y en las mañanas el olor a café llenaba la casa mientras trabajábamos desde la mesa del comedor. A veces, en medio de esa calma, pensaba en cómo una vida puede reconstruirse por completo después de haber tocado fondo. Un día, mientras regresaba de una visita a la Ciudad de México por trabajo, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía simplemente: gracias por haber sido parte de mi historia. Estoy bien ahora. Sé. No necesitaba preguntar quién era. No respondí. No porque sintiera rencor, sino porque ya no hacía falta. Ese mensaje era, de algún modo, el último eco de un pasado que había dejado de doler. Esa noche, mientras Lucía me contaba sobre un nuevo proyecto que estaba diseñando, la observé hablar con pasión, gesticulando con las manos llenas de tinta de dibujo. Me reí. No de ella, sino de mí, de aquel hombre que alguna vez creyó que la felicidad dependía de lo que pudiera ofrecerle a alguien más. Ahora entendía que la verdadera felicidad se construye con quien camina a tu lado, no con quien te usa como peldaño para subir más alto. Con el tiempo, incluso mis recuerdos de Claudia se suavizaron. Dejó de ser la mujer que me traicionó para convertirse simplemente en alguien que pasó por mi vida y me enseñó algo. A veces la veía de lejos, en alguna reunión de amigos o eventos del trabajo, siempre con una sonrisa tímida, más sincera, más humana. No había odio, solo historia. Una tarde de domingo, mientras Lucía y yo paseábamos por el Parque México, ese mismo donde años atrás había cerrado mi ciclo con Claudia, me detuve un momento. El sol caía entre los árboles, y el aire olía a pan recién horneado de una panadería cercana. Ella me tomó de la mano y me preguntó por qué sonreía. Porque por fin entiendo, le dije. ¿Qué cosa?, preguntó curiosa. Que a veces perder algo es la única forma de ganar todo lo demás. Lucía no respondió. Solo apretó mi mano. Y así, sin dramatismo, sin palabras grandes, supe que estaba exactamente donde debía estar. Claudia había elegido el dinero, las luces, la promesa vacía de una vida perfecta. Yo, en cambio, había elegido la paz. Y en ese contraste entendí que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que ofrece cuando lo pierde todo. El pasado quedó atrás. Ya no había nada que perdonar, porque ya no quedaba herida que sanar. A veces la vida se encarga de equilibrarlo todo a su manera, no con venganza, sino con claridad. Y esa, sin duda, fue la mayor riqueza que pude encontrar. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.
Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.